gracias Dios por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré, tu amor es increíble, me transformaste, aquí estoy, como soy, vengo a adorarte mi Señor, quiero agradecerte, Dios gracias, tu amor, tu perdón, protege mi corazón, quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecado, pero me uniste a salvarme, diste paz y fuerzas para amar. Yo era el que debió pagar, pero ocupaste mi lugar, mi Cristo. Te puedo decir que aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia me amaste. Y estoy como soy, para adorarte mi Señor, quiero agradecerte, Dios gracias, tu amor, tu perdón, proteger mi corazón, quiero agradecerte. Aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia me amaste. Y estoy como soy, vengo a adorarte mi Señor, quiero agradecerte, Dios gracias, tu amor, tu perdón, proteger mi corazón, quiero agradecerte. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte. Estamos ciertamente viviendo tiempos un poquito difíciles y lo vamos a ver en la predicación del día de hoy, en donde pareciera ser que todavía hay muchas personas que siguen siendo engañadas. Déjenme que pongan la presentación para que podamos empezar. Estamos en el Evangelio de Mateo y ahí está el tema, viviendo en el engaño. Y vamos a ver el pasaje de Mateo 7 del 21 al 23. Pero antes de comenzar, quiero decirte lo siguiente. Algunos aficionados al deporte pueden hablar bien de los jugadores que integran su equipo. Pueden también incluso saber de memoria el nombre de cada uno de los jugadores. Pueden incluso hablar de la alineación que van a tener en el siguiente juego.
Y te pueden recitar, ¿verdad?, cuántos campeonatos ese equipo ha ganado a lo largo de su historia. Pero eso, queridos hermanos, no los hace buenos jugadores de fútbol. El hecho de que ellos puedan saber todo acerca de ese equipo no los hace buenos jugadores de fútbol. De la misma forma, no todo aquel que habla bien del cielo pertenece al reino de los cielos. Jesús está más interesado en nuestro andar, en nuestra manera de vivir, que en lo que nosotros decimos acerca de Él. Él quiere que tú y yo hagamos lo correcto, pero no solo que lo digamos. Cristo nos muestra que una expresión exterior de la religión, por muy espectacular que parezca, no nos llevará al cielo. Utiliza un poquito tu imaginación. ¿Recuerdas algunas de las películas, por ejemplo, La Pasión de Cristo, en donde tú veías a los fariseos vestidos impecablemente? Y hablaban de la religión, hablaban de la ley, pero eso no los llevó al cielo. Y te quiero decir algo, a no ser que se viva con una conducta conforme a los mandamientos de Dios, pues vamos a seguir siendo engañados en este mundo. Hay muchas personas sobre esta tierra que todavía hoy siguen siendo engañadas, pues siguen escuchando a esos falsos profetas de los que hablábamos en días anteriores, que toman sus pensamientos y cambian para que vivan una mentira. Esta pandemia, sin duda que sirvió para manifestar muchas realidades en la vida de las personas, pues reveló el hecho de que muchos no cuidaron su salud. Y también nos hizo vulnerables y también nos hizo de alto riesgo. Si tú cuidaste tu cuerpo y te dio COVID, a lo mejor la enfermedad te dio leve. Pero ¿qué pasa si tú tienes diabetes y te da? Entonces la enfermedad va a ser grave. Pero si estás pasado de peso, si tienes diabetes, si tienes hipertensión arterial alta, entonces te va a dar muy fuerte. Y quién sabe si la puedas librar. Solamente la gracia de Dios es lo único que va a permitir que tú puedas seguir viviendo. Y el hecho, queridos hermanos, de reconocer que no nos hemos cuidado, a muchos los llevó a un miedo extremo por tantas muertes que hemos visto a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Pero ellos tomaron actitudes de un total aislamiento, viviendo con ansiedad, viviendo con depresión y mirando cada día las malas noticias que los medios empiezan a subir a las redes sociales y las pintan de amarillo para poder infundir miedo en las personas. ¿Y qué pasó con la iglesia? Muchos se creyeron la mentira del maligno y se alejaron de Dios, buscando muchos salvavidas por sus lados, pero se distrajeron de lo más importante. Hablan de Dios, proclaman al Señor Jesucristo, pero no están en Cristo. Muchos volvieron atrás para poder manifestar su verdadera condición de perdidos. Y como en la antigüedad, hoy muchos siguen viviendo en el engaño. Pero doy gracias a Dios porque tú hoy estás aquí, porque tienes esperanza, porque tú confías en Dios, porque has puesto tu vida en sus manos y porque no te dejaste engañar. Hablas de tu fe, demuestras con hechos y sabes que Dios te va a bendecir con su palabra, porque a ti y a mí nos dice: no temas, confía en mí, yo te voy a guiar. Solo escucha cuando Él te habla y sé obediente a lo que Él dice. Y Él nos ha prometido a cada uno de nosotros que nos va a dar una vida abundante y te va a mostrar el propósito que Él tiene para tu vida. Hoy Dios nos habla al corazón para que reflexionemos acerca de nuestra verdadera identidad. Y que si por alguna razón, ya sea por la pandemia o por alguna otra circunstancia, nos hemos desviado al camino ancho,
a ese que te lleva a la destrucción, Él quiere que regresemos al camino angosto, al camino de la vida. Dios es un Dios de misericordia y de amor, y cuando tú lo buscas, Él se va a dejar encontrar. Acompáñame al pasaje que Dios tiene hoy para nosotros. Él lo ha elegido, no lo elegí yo. Y vamos a ver Mateo 7, del 21 al 23. Y hazme un favor, ponte de pie y vamos a leerlo juntos. Ahí está en la pantalla, pero si alguien lo quiere leer en su Biblia, pues ahí está el pasaje, Mateo 7, del 21 al 23. No te adelantes ni te atrases, respeta los puntos, los signos de puntuación y leamos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: todos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es palabra de Dios, tome su lugar. Veamos lo que el Señor tiene para nosotros este día. ¿Qué es lo primero que tú puedes ver aquí en este pasaje? Las dos primeras palabras, no todo. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Hay un todo, pero no todo ese todo va a entrar en el reino de los cielos. Hay personas que le dicen, como en la canción que hicimos hace un momento, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Pero el hecho de que tú lo digas, eso no te va a llevar al cielo. Hay una condición para poder entrar al cielo. Y aquí lo dice el Señor Jesucristo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que este pasaje nos hace reflexionar profundamente. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La palabra profetizar quiere decir predicar. En el Antiguo Testamento los profetas eran los intercesores, o sea, los intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Pero en la actualidad todos deberíamos de ser profetas. Y profetas no como en el Antiguo Testamento, sino predicadores del Evangelio de Cristo. Así que podemos ver en este pasaje que dice, ¿no proclamamos tu Evangelio en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué te hace pensar esto? Porque es una pregunta. ¿No profetizamos en tu nombre? O sea, eso es lo que dice la gente. Señor, pues si vine todos los domingos al culto, te estuve sirviendo, estuve dando clases de discipulado, estuve dando para las misiones. De hecho, hasta fui a visitar a algunos de los misioneros. Pero ¿por qué entonces el Señor dice, entonces les declararé, nunca os conocí? ¿Sabes por qué? Por la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. A veces estamos equivocados en la manera como estamos sirviendo al Señor, porque lo servimos con base en nuestra mente, con base en nuestro razonamiento, pero no como Él quiere ser servido. Así que aquí hay una condición muy importante. Solamente el que hace la voluntad de Dios va a entrar en el reino de los cielos. Y qué triste sería, de verdad, que tú y yo nos presentáramos delante de Dios y que el Señor, verdad, nos dijera, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué triste sería, de verdad. La que sigue, por favor. El Señor establece una norma. ¿Sí? Dice Él, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y tú puedes ver ahí, ¿no? Proclamando Señor, 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 Señor. Pero no todos. Solamente algunos van a entrar en el reino de los cielos.
El Señor, amado hermano, conoce tu corazón y no se va a contentar con las simples palabras que salen de tu boca. Él quiere de ti un cambio interior. El cumplimiento de las demandas de Cristo no son meras palabras. Él habla muy en serio. Yo puedo decir, Señor, Señor, Jesús, yo sé que tú eres grande. Y puedo alabarle, pero si no entiendo su voluntad, entonces tengo un problema aquí, en mi corazón. Las personas o las situaciones no son la causa de mi pecado, son el lugar donde está ese pecado en mi corazón y que se revela a través de mis acciones. ¿A qué me refiero? Te voy a poner varios ejemplos. Si tú le preguntas a un niño por qué le pegó a su hermana, él no te va a decir, ¿verdad? Ay, es que le pegué a mi hermana por el pecado que está aquí en mi corazón. No, él no te va a decir eso, él te va a decir porque me estaba molestando. Pero si tú le preguntas a un adolescente por qué llegó tarde, ¿sí? Él no te va a decir, es que ¿sabes qué? O sea, la verdad es que fui un irresponsable, no hice caso a las instrucciones que tú me diste, yo te prometí que iba a llegar temprano y no lo hice. El adolescente no te va a decir eso. Él te va a empezar a hacer un relato de todo lo que le sucedió en el camino. Se encontró un accidente, empezó a llover y la calle por donde él pasó estaba inundada y por eso llegó tarde. Y si le preguntas a un padre por qué está tan enojado todo el tiempo, no te dirá que va a ser porque él es un egoísta, porque él es un impaciente. No, él no te va a decir eso. Él te va a decir que es por los niños que lo vuelven loco. Y si le preguntas a una madre soltera por qué está tan triste y angustiada, no te va a decir que es por los celos que hay en su corazón. Ella te va a explicar lo duro y lo difícil que es transitar por la vida como una madre soltera. Y se va a estar quejando de todo lo que le pasa. Y al igual si le dices a un anciano por qué es tan enojón, él no te va a decir que es por la amargura que ha venido acumulando a lo largo de su vida, sino más bien él te va a hablar de todas las ocasiones en su vida cuando él no recibió lo que él creía que merecía recibir. En ocasiones a veces pienso que nadie cree que la verdad bíblica, que el pecado brota del corazón, porque el Señor Jesucristo dijo, Jesús dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Sabes, hermano, cuando hacemos algo malo, todos tendemos a buscar la causa fuera de nosotros. Y podemos decir, es ese tráfico que me enoja tremendamente. Es ella la que me saca de mis casillas, o son mis hijos los que sacan lo peor de mí. Siempre vamos a buscar algo exterior. Y esto te quiero decir que es una mentira muy sutil, pero también es una mentira muy cómoda. Se siente bien pensar que tus mayores problemas en la vida están fuera de ti y no dentro de ti. Pero el problema, querido hermano, es que eso no es verdad. El problema que tenemos cada uno de nosotros está dentro de nosotros. Por esa razón es que el Señor Jesús a lo largo de este sermón del monte, Él trató de destruir esa perspectiva autocompasiva que tenemos cada uno de nosotros. Nuestro comportamiento es un comportamiento en el cual a veces nos exaltamos. Dice la Biblia, todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Pero la verdad es que cuando tú pones atención a las enseñanzas maravillosas que Él nos ha dado, entonces tú no vas a poder vivir en una mentira. Vas a poder entender lo que Jesús quiere de ti y de tu vida. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero el Señor Jesús dijo, pero yo te digo que si tú te enojas con tu hermano, ya pecaste y estás expuesto al tribunal.
También el Señor dijo, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. El pecado es un asunto del corazón antes que ser un asunto de la conducta. Esto significa que tu problema más grande en la vida existe aquí, dentro de ti, no fuera de ti. Hay un maligno, hay un diablo, hay un demonio que está fuera de ti. Y ese maligno, ¿verdad?, que está dentro de mí a veces, me conecta con el maligno que está fuera. Finalmente, hermanos, cuando yo tengo mi espíritu apagado, entonces empiezo a actuar de una manera como no debería de actuar. Y esa maldad que sale de mi corazón me conecta con el maligno que está afuera y es el que me echa porras y me dice, síguele, 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 vas por el camino ancho. Y ese camino ancho es el más cómodo, es el más agradable para ti. Yo puedo evadir a las personas y puedo evadir diferentes situaciones, pero ninguno de nosotros, hermanos, tenemos el poder de escapar de nosotros mismos. Pablo le decía a su discípulo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Así que por ello, para vivir nuestra felicidad es necesario hacer la voluntad del Padre. Pero la pregunta es, ¿qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, como lo dijo el Señor Jesucristo? ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Dice en Mateo 7:22, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú ahí puedes ver dos figuras. Una figura en donde es el plan de Dios. Pero yo no sé si tú te has puesto a pensar la diferencia que existe entre el plan de Dios y la voluntad de Dios. Lo hemos enseñado en el discipulado en varias ocasiones. El plan de Dios está marcado, así como lo ves con el lápiz, por las circunstancias que tú estás viviendo. Tus circunstancias hoy te trajeron a este lugar para escuchar la palabra de Dios. El plan de Dios era que tú hoy estuvieras aquí. Por eso Él permitió las circunstancias que quiso permitir en tu vida. Pero la voluntad de Dios, la otra figura que está del otro lado, ¿sabes dónde se revela? En la palabra de Dios. Por eso dice Mateo, Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios, hermano, se expresa literalmente en la Biblia. Tiene que ver con nuestro progreso espiritual y nunca está relacionado con un grupo de reglas, ni también con un lugar geográfico, ni con un ministerio específico que a lo mejor tú estás desarrollando. Ahí está la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo no sé si tú te has preguntado qué es la voluntad de Dios. Hace algún tiempo, no recuerdo si 1 año, 2 años, ya con esta pandemia perdimos el tiempo, pero mi hermano Adrián, que está hoy aquí con nosotros, él predicó aquí en esta iglesia acerca de lo que es la voluntad de Dios. Ponme la siguiente, por favor. Vamos a ver lo que es la voluntad de Dios. No voy a tocar todos los versículos porque son varios y no nos daría tiempo de poderlos ver, pero tú los puedes ver y puedes anotar o puedes volver a ver el video en YouTube. Dice la primera, en 2 de Pedro y en Juan 6:40 dice que la voluntad de Dios es que tú seas su hijo y que tú seas su hija. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento y se conviertan en hijos de Dios. Segunda cosa que es la voluntad de Dios es que tú seas un hijo o una hija sumiso, que te sometas a la autoridad humana. Finalmente el Señor estableció las autoridades para que las obedezcamos. Vivimos en una sociedad que tiene reglas y Él puso autoridades para que nosotros respetemos esas autoridades. Por eso yo les digo, si tú vas en la carretera y ves un anuncio que dice 110 máximo, ¿qué crees que tienes que hacer? ¿Ir a 160 porque tu carro corre mucho, a 180 o a 220 como los muchachos que se mataron en la carretera? Las autoridades Dios las puso para que las obedezcamos. Obviamente,
También la palabra de Dios dice que debemos de obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Cuando a Pedro y a otros discípulos los encarcelaron para decirles que ya no proclamaran el nombre del Señor Jesucristo, Pedro les dijo: ¿y qué? ¿Entonces vamos a hacerle caso más a los hombres que a Dios? No, vamos a seguir proclamando el Evangelio. Fue una rebeldía santa porque él estaba elegido para proclamar el Evangelio. La que sigue, por favor. La voluntad de Dios, ¿sí?, es que seas un hijo o una hija agradecida en todo. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que tú tengas gratitud en tu corazón. Y lo dice, ahí está el versículo que lo dice. También la voluntad de Dios es que seas un hijo o una hija transformados. Cada uno de nosotros, hermanos, somos transformados por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Hay una renovación de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dijo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios quiere que renueves tu mente. Dice también, la voluntad de Dios es que seas un hijo o una hija santa. Para algunas personas la palabra santo es una palabra peyorativa y nos ofenden a veces con esa palabra, pero santo quiere decir que mantengas una vida apartada para Dios. La que sigue, por favor. También la voluntad de Dios es que seas un hijo sabio y que aproveches bien el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en medio de esta pandemia? Hemos aprendido a perder el tiempo. Hemos aprendido a dejar de hacer. Hemos aprendido a no hacer la voluntad de Dios. Nos hemos hecho de un activismo tremendo. Nos hemos dedicado a buscar series de Netflix para poder pasar el tiempo y entretenernos. Pero Dios quiere que tú y yo, hermanos, seamos hijos sabios y que aprendamos a redimir el tiempo y a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y por último, hay más, pero solamente te compartí estas 7. Dice, la voluntad de Dios es que seas un hijo que sirva de corazón. Hay que servir a las personas que están en autoridad con motivos puros, dice aquí, como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, o más bien la palabra de Dios dice, que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos como para Dios. Si yo tengo un trabajo, yo no estoy quedando bien con mi patrón, con quien yo estoy quedando bien es con Dios. Así es como es la voluntad de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Dios manda y yo obedezco. No basta con oír la palabra, no basta con decir Señor, Señor, no basta con predicar, no basta con echar fuera demonios, no basta ni siquiera con hacer milagros. No es por obras, para que nadie se gloríe. La obediencia no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas del Sermón del Monte. Estamos casi a punto de terminar, pero el Sermón del Monte contiene enseñanzas básicas para la vida del creyente. Cómo interpretar la ley al estilo de Jesús, cómo orar, cómo adorar a Dios, cómo tratar a las personas, cómo entender la voluntad de Dios. Todo eso nos lo han enseñado en el Sermón del Monte, cómo ser bienaventurados. Finalmente, queridos hermanos, cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra para tratar de encontrar lo que es la verdadera felicidad. Y alguien dijo, ¿no? La felicidad no es un destino, sino es el camino que tú vas siguiendo para encontrar esa felicidad. Porque el Señor Jesucristo dijo, en este mundo van a tener tribulación, en este mundo van a pasar por pruebas, pero Dios quiere probar tu fe. La que sigue, por favor. Para Jesús,
aquí, como lo pueden ver ahí en la filmina, es de suma importancia tu obediencia. Y a lo largo de los evangelios, en el caso de Mateo y de Lucas, hay muchos pasajes más. Pero él dijo las siguientes palabras porque para él tu obediencia es muy importante, por eso lo pone como requisito para entrar en el reino de los cielos. En Mateo 6:10 dijo, hágase tu voluntad. Y cuando yo oro el Padre Nuestro, como lo oramos hace un momento, es hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. En Mateo 7:21 dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es el tema que vamos a ver la próxima semana. El Señor dijo, le compararé con un hombre prudente que fincó su casa sobre la roca. Ahí está. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, el que hace la voluntad de mi Padre. Y en Lucas 6:46 él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra de Dios hoy nos ha desafiado, queridos hermanos, a poder hacer la voluntad de Dios, a poder entender que el hecho de poder venir a la iglesia, de poder a veces leer la Biblia o de poder orar, no nos va a llevar a la vida eterna. Lo que te va a llevar a la vida eterna es obedecer a Dios. Pero también el Señor Jesucristo dijo algo muy importante en su palabra. La prueba principal del amor es la obediencia. Pásame la siguiente, por favor. Vea lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No te parece que cada uno de nosotros deberíamos de tomar esta promesa como nuestra y hacerla nuestra cada día de nuestras vidas? Pero aquí hay un detalle importante, dice el que tiene mis mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos del Señor? ¿Los tienes? ¿Están grabados aquí en tu corazón? Porque no solamente es tenerlos, yo los puedo tener aquí en un libro, pero Dios quiere que los tenga en mi corazón porque dice y los guarda. ¿Qué quiere decir guardar? No quiere decir que lo vas a guardar en una gaveta, quiere decir que los vas a obedecer. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Demostrémoslo. Dice aquí, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Tienes los mandamientos del Señor Jesús? ¿Los conoces? ¿Los estás llevando a la práctica? ¿Estás obedeciendo a Dios en todo? Para resumir, el Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos recuerda que no basta decir Señor, Señor. No basta decir bonitas palabras acerca de lo que es tu religión cristiana. El Evangelio de hoy nos ha mostrado que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos comprometernos a hacer una revelación de su presencia y amor en el mundo. Cada uno de nosotros. ¿Somos cristianos? ¿Practicamos la fe? ¿Celebramos el culto? ¿Oramos? Pero eso no basta para poder entrar en el reino de los cielos. Necesitamos hacer la voluntad de Dios como Él manda, no como yo quiero. Y eso, hermanos, implica elegir un camino, el camino estrecho que lleva a la vida. Dios te va a revelar su plan por medio de las circunstancias. Pásame la siguiente, por favor. Dios te va a revelar, aquí lo dije, su plan por medio de las circunstancias de tu vida. Pero su voluntad se expresa literalmente en la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que seas su hijo o su hija, que seas un hijo obediente,
que seas un hijo agradecido, que seas un hijo transformado, que seas un hijo santo, que seas un hijo sabio y que seas un hijo que sirva de corazón. Esa es la voluntad de Dios. Hoy nos podemos preguntar, ¿soy de los que dicen Señor, Señor? ¿O son de los que ponen en práctica su palabra? Oremos para que el Señor nos ayude a entender la mejor forma de hacer su voluntad. Inclina un momento tu rostro y vamos a orar. Te voy a dar unos momentos para que reflexiones en tu vida, para que reflexiones acerca de lo que el Señor te habló a través de su palabra, para que reconozcas delante de Dios si has estado viviendo en el engaño o si realmente estás viviendo en el camino estrecho que te lleva a la vida. El Señor quiere de cada uno de nosotros que hagamos su voluntad. Si no estás haciendo su voluntad, entonces tal vez hoy es el día en el cual debes de hacer un compromiso con Dios. Debes de hacer una promesa para poder hacer su voluntad, como Él quiere que tú la hagas. Buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por estas instrucciones que tú nos das cada domingo para poder entender nuestra posición delante de ti, para poder entender nuestra identidad como hijos tuyos. Entendemos, Padre, que a veces fallamos porque vivimos en un mundo caído, en donde el mundo ofrece muchísimas cosas y que a veces nos hacen salirnos del camino estrecho para poder tomar un camino ancho que a veces no entendemos por qué tú permites que vayamos por ese camino que nos lleva a la destrucción. Pero hoy estamos aquí, Señor, para poder reflexionar en tu palabra, para poder entender lo que tú quieres de nuestras vidas, para que tú, Padre, nos hagas verdaderamente tus hijos y que podamos obedecerte en todas las cosas. Hoy estamos delante de ti dándote gracias por tu palabra, pidiéndote, Señor, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy transforme nuestra mente y transforme nuestros corazones para poder entender nuestra santidad y poder ser apartados para lo que tú quieres, Señor, en lo que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a poder entender la sabiduría y que esa sabiduría, Padre, que viene de lo alto, que viene de ti, pueda ser derramada en cada uno de nosotros, Padre, para poder saber tomar decisiones importantes aún en medio de esta pandemia, Señor, que ha confundido a tantas personas. Permite, Señor, que te podamos seguir sirviendo de corazón, que podamos entender lo que es el servicio a ti, para que seas tú en nosotros, Padre bendito, y podamos seguir adelante en este tiempo difícil que tú has permitido, no solamente en este país de México, sino en el mundo entero. Yo te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy tú trajiste por medio de las circunstancias para que escucharan esta palabra. Que ellos también, Señor, puedan comprender y entender, Señor, lo que tú quieres de sus vidas y que sean intencionales en poder seguir adelante en este tiempo difícil que tú has permitido. Pero te damos gracias, Padre, porque somos tus hijos. Te damos gracias porque recibimos tus instrucciones. Te damos gracias porque hasta este momento de nuestras vidas tú nos has ayudado y nada nos ha faltado. Así que bendice a cada familia aquí representada y también bendice a los que no pudieron estar hoy aquí con nosotros, Señor. Y permite que tu iglesia, pueda seguir adelante, Padre, en un compromiso contigo, Padre, de poder hacer tu voluntad. Oramos a ti en esta mañana, Señor, y reconocemos que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, que tuya es la alabanza. Y lo que te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.